Volvemos a la tertulia de este martes, que es 17 de marzo del año 2020. Es mesa de análisis político y mesa de análisis político especial en estas condiciones nuevas, ¿cómo decirlo?, revulsivas, que implica la emergencia sanitaria que vive nuestro país desde el viernes pasado. Por lo tanto, tenemos, para empezar, variaciones en el formato de la tertulia. Estamos tratando de que en el estudio haya la menor cantidad posible de personas. Solo Federico Irazábal acá, con los micrófonos además resguardados, como ya les contábamos ayer, haciendo un cambio de estos pañuelos protectores cuando el micrófono pasa a ser usado por otra persona. Bueno, estamos con Romina Andrioli en un estudio B, fuera de acá, del estudio de Radio Mundo, y con 3 tertulianos a distancia. Algunos de ellos incluso con imagen en movimiento, como Antonio Cardarello. Otros por ahora solamente los escuchamos y ponemos las fotos. Bueno, están con nosotros Antonio Cardarello, Fernanda Boidi y Daniel Chaschetti. Vamos a un segundo tema, o la segunda parte del primer tema, podríamos decir. La detección de los primeros casos del nuevo coronavirus acá en Uruguay ya está teniendo efectos sobre la agenda política del gobierno. Ayer, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, anunció que el envío del proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento quedó suspendido hasta nuevo aviso. Argimón dijo que el presidente Luis Lacalle Pou tiene la voluntad de que ese texto, una de las piedras angulares del nuevo gobierno, sea debatido en condiciones normales y con la participación de todos los actores sociales, algo imposible en el marco de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades. Argimón y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, informaron también que el Parlamento como tal reducirá su actividad en estos días hasta el mínimo indispensable. Entonces, la pregunta para los tertulianos es: ¿qué pasa con los planes y con la gestión de Lacalle Pou ahora que se instaló el nuevo coronavirus en Uruguay? Daniel Chaschetti, arrancamos contigo. Bueno, estaba pensando en Maquiavelo, hoy Antonio lo mencionó. Maquiavelo decía que las acciones humanas están gobernadas por el encuentro de la fortuna y de la virtud. La fortuna condiciona nuestras acciones, es decir, es el contexto. Muchas veces ese contexto lo podemos esperar o podemos imaginarlo, pero muchas veces cambia, ¿no? Por ejemplo, cuando Tabaré Vázquez asumió en el 2005, a los 7-8 días se encontró con una crisis bancaria. Fue pequeña, pero resultó en la caída de una de las instituciones financieras, era una cooperativa. Es un hecho que casi lo olvidamos, pero bueno, en ese momento puso a prueba al equipo económico. Esto que le ocurre a Lacalle Pou es infinitamente superior, no lo quiero comparar, pero bueno, son cuestiones imprevisibles. Pero bueno, siguiendo a Maquiavelo, no todo está gobernado por el contexto o por la fortuna, ¿no? También está la virtud, ¿no? Y ahí es donde me parece que el gobierno se está poniendo a prueba. En ese sentido, a mi manera de ver, lo está haciendo bastante bien. Es decir, volvamos al principio, esto es una coalición de gobierno. Casualmente tenemos un ministro de Salud Pública que representa a Cabildo Abierto, un partido nuevo, un ministro sin trayectoria política. Me parece como que la cúpula del gobierno ha tratado de blindarlo. Ahí está el trabajo, me parece increíble, que está llevando adelante Álvaro Delgado. Se notan errores, se notan algunas desprolijidades, pero en líneas generales me parece que el gobierno está tratando de timonear la situación. Es una situación muy complicada. Por suerte tenemos otros casos en los cuales mirarnos, otros espejos. Italia, España, Francia están como un mes adelante, entonces podemos ir viendo lo que funciona y lo que no, pero lo cierto es que todo esto está poniendo a prueba a los gobernantes. Creo que a Jorge Valle le pasó algo similar. Y bueno, me parece que en ese sentido Laftosa, ¿no? El sistema político tiene que apoyar. Sí, Jorge Valle tuvo varias plagas, ¿no? Laftosa y después, bueno, la crisis del 2002, etcétera. Pero claro, en esta conversación con ustedes está bueno que veamos la gestión de esta crisis, la gestión de la llegada del nuevo coronavirus a Uruguay, pero además, mientras tanto, ¿qué?
o en el futuro a corto plazo, ¿qué? Todo eso otro que el gobierno había ido poniendo en marcha. ¿Qué pasa con eso, no? ¿En qué medida va a tener desarrollo o va a quedar en una especie de pausa, en un costado? Es un hecho que buena parte de los ministros hoy están dedicados a este asunto, a considerar desde sus ángulos, desde sus áreas, la emergencia sanitaria, ¿no? Están apagando incendios. Fernanda. Sí, compartía vía Skype una frase que me quedó resonando de un artículo que estaba leyendo esta mañana, y es de quien era secretario de Salud en los Estados Unidos en el 2006. Y él decía, bueno, cualquier cosa que digamos antes de que suceda una pandemia es alarmista, pero todo lo que decimos después es inadecuado. Ese es el contexto en el que estamos, ¿sí? En respuesta a eso, y en línea con lo que decía Daniel, alguien decía estos días, bueno, una vez ventaja de que las cosas llegan más tarde a América Latina, ¿no? Tenemos algunos modelos en los que mirarnos, en los que reflejarnos. Sabemos qué es lo que está pasando y más o menos sabemos qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está funcionando realmente mal en otros países. Pero todo esto nos plantea dilemas de acción colectiva. Yo he pensado mucho en estos días sobre todas esas clases de teoría racional y teorías de la acción colectiva. Esto es un problema social, pero que requiere medidas que se tomen a nivel individual para que realmente podamos contenerlo. ¿Y cómo hacemos que la gente esté en sus casas? ¿O cómo hacemos que la gente mantenga distancia? Bueno, hay dos modos. O logramos convencer a las personas de que esto es realmente lo mejor y entonces que tengan como un incentivo, como un estímulo individual, o aplicamos medidas severas para que se queden en sus casas, ¿sí? Y el gobierno se está moviendo en esa línea y requiere, sí, que todo el gobierno, que todos los cuadros, los ministros y los directores y los que están para abajo estén pensando en esto, porque realmente es una situación que excede ampliamente lo sanitario. ¿Sí? Necesitamos defensa en las fronteras, todas las cuestiones vinculadas al mundo del trabajo que empiezan a presentarse y sobre las que no hay antecedentes, cuestiones respecto de las cuales la legislación nos pone límites. Vamos a charlar en un rato de qué puede llegar a pasar con las elecciones departamentales y municipales. Entonces, es una situación realmente muy compleja que requiere un esfuerzo conjunto del gobierno, de los ciudadanos y de todas las fuerzas, de las fuerzas sociales. Y ahí, sí, ¿qué pasa? ¿Se pone en stand-by todo lo demás? Sí, se pone en stand-by, se pone en pausa todo lo demás, y yo creo que no hay alternativa a esto. Sí. Entre otras cosas, porque para poder pensar en desarrollar las políticas y todos los planes que tenía el gobierno el 1 de marzo, bueno, primero hay que salir de esto, porque si nos quedamos en esta cosa, como en esta inercia continua, tampoco se va a poder aplicar. Entonces, bueno, me parece que la estrategia acertada es, bueno, carguemos todas las baterías en esto ahora y después veremos. ¿Sí? Hoy se habla de que seguramente el plan de ahorro el primer año no se puede alcanzar. Bueno, es lo razonable, capaz. Sí. Que no se puede recortar en todo, que vamos a recortar en los kits para testear. Entonces, el gobierno de la calle arranca con el coronavirus. O sea, hoy periodizamos 15 días porque pasaron 15 días dentro de... O sea, pero nunca vamos a pensar en los primeros 15 días del gobierno de la calle como algo previo al coronavirus. Todo lo que hablemos del gobierno de la calle en cualquier momento que sea, más allá de estos días, o sea, bueno, arrancó con el coronavirus. Efectivamente ha sido así. ¿Antonio? Sí, muy relacionado con lo que estábamos hablando en el primer bloque. El gobierno de la calle arranca tratando de mostrar una impronta distinta al gobierno anterior y una velocidad en un intento de hacer transformaciones rápidas. La seguridad había sido un tema medular y en el que se tenía que dar una respuesta rápida al electorado que en parte había apostado por el cambio basado en ese tema. El coronavirus le pone un freno a esa reforma. Recordemos que cuando la calle Pou respondía a ataques del Frente Amplio durante la campaña presidencial, donde se lo quería comparar con Macri y decían, bueno, vamos a hacer un gobierno totalmente diferente al de Macri. El pecado de Macri fue el gradualismo. Nosotros vamos a atacar los problemas rápidamente. Y bueno, el hecho de que el coronavirus lo obligue a poner en stand-by el tema de la ley de urgente consideración, un poco que va contra esa estrategia. Ahora bien, este momento de crisis también puede ser una oportunidad en algunos sentidos, porque todos hemos hablado
de la probable fragilidad de la coalición multicolor, y los momentos de crisis pueden propiciar una separación, o pueden abonar el terreno para que el gobierno estreche filas. Uh-huh. Y el hecho de que el ministro que está cobrando, como señalaba Daniel, mayor protagonismo en estos días, que es el ministro de Salud Pública, justamente venga de Cabildo Abierto, que es el socio que uno podría pensar que el que más rápidamente se podría poner díscolo en esta coalición, bueno, justamente puede ser una oportunidad para que la coalición empiece a funcionar o a funcionar de un modo mucho más unido. Obviamente que el liderazgo del presidente acá resulta clave. Quedó dicho al pasar que en esta crisis que se nos plantea como país tenemos la suerte, entre comillas, de que podemos aprender de la experiencia de otros, de todos los que han estado pasando por la gravedad de la pandemia en las últimas semanas y meses. Eso es correcto, pero Uruguay tiene una particularidad con la llegada del coronavirus, y es que se da casi en la transición de gobierno, en la instalación de un nuevo gobierno. Eso es una debilidad, ¿no? Hay mecanismos que no están aceitados, hay instituciones que no están afianzadas. Los jugadores casi que no llegaron a acomodarse en sus lugares en la cancha, ¿no? ACE no tiene autoridades definidas todavía. Fíjate, ahí tenemos un tema, ¿no? El directorio de ACE no ha sido renovado, sigue siendo el del periodo anterior, obligando, entre comillas, a una especie de esfuerzo multipartidario, ¿no? Llevando a los hechos concretos y ante la emergencia a esa coordinación. Ayer, ¿no? Veía un comunicado del comando de campaña de Álvaro Villar para la Intendencia de Montevideo, y bueno, daba una serie de medidas, entre ellas la suspensión de actos y actividades de campaña presenciales, pero también decía, bueno, nosotros algo así como estaremos alineados con lo que el Frente Amplio diga. Y me llamó la atención y digo, pucha, pero ¿estarás alineado con lo que el Frente Amplio diga o con lo que diga el gobierno o con lo que digan las autoridades nacionales en la materia, ¿no? Todavía está como esa situación de, bueno, hay algunos lugares donde hay integrantes de la anterior administración que resolvieron, o que en realidad están todavía instalados en sus funciones. Recordemos todo el episodio antes de la explosión del coronavirus, con los directores de las empresas públicas a raíz de los aumentos definidos en las tarifas, ¿no? Está pendiente enviar las veñas al Parlamento. Pusieron sus cargos a disposición, ¿no? Sí. No, pero además iba a que en el caso particular del área de la salud, ha habido roces en esa transición. No ha sido una transición ordenada, ¿no? Salinas fue uno de los ministros más cuestionados, justamente. La designación de Salinas al frente del Ministerio de Salud Pública fue de las más cuestionadas. Por otros episodios, sí. Es un ministro que no arrancó con la mejor imagen y probablemente era de los ministros que tenía más ojos puestos encima de lo que sería su cargo y su gestión. No, pero además se demoró en completar las direcciones del Ministerio de Salud Pública. Eso llevó a que desde el gobierno saliente se dijera, che, ¿qué pasa? Acá no van a poder poner en marcha bien la gestión. Está el caso de ACE, para el cual también hubo retraso en la ubicación de las nuevas autoridades que se van a proponer al Parlamento. De parte del nuevo ministerio se hace críticas a determinadas cosas con las que se encontraron, a determinados planes, por ejemplo en esta misma materia, ¿no? En cuanto a la cantidad de kits para detección de coronavirus. O sea, en el Ministerio de Salud Pública, casualmente, el relevo ha venido con roces, y ese ministerio, en coordinación con ACE, que les toca manejar nada menos que esta hecatombe, ¿no? Sí. Daniel. Bueno, mira, a mí me parece como que estoy de acuerdo con la frase de Fernanda. Hay que poner en stand-by todo el plan de gobierno y hay que concentrar todos los esfuerzos en esta línea. Yo creo que no es comparable la discusión de las tarifas y la actitud de los directorios de los entes autónomos respecto a la solicitud que hizo al FIE de información con la actuación del directorio de ACE, ¿no? Me parece que el directorio de ACE está muy comprometido y me parece que la situación es tan dramática que no veo que allí se generen competencias de tipo partidario. Me parece que además en la población hay una sensibilidad que está clamando por la unidad, por el trabajo conjunto, y me parece que ya vamos a tener tiempo
de analizar, bueno, cuánto ha influido el hecho de que, bueno, de que este ministerio haya ido para Cabildo, que se hayan tardado en llenar las direcciones nacionales del ministerio, en la forma en cómo se gestionó. Para eso vamos a tener tiempo en el futuro. Me parece que en la actualidad todo va a converger a enfrentar esta situación tan dramática. Sí, sí, parece claro que sí. Simplemente estaba notando que esas tensiones están ahí, han estado y ahora, bueno, por lo visto se encausan, se dejan a un costado ante el escenario que se planteó, ¿no? Sí. Me decía Federico que te quedó un apunte. Me había quedado un apunte cortito. Todos recordamos el discurso de la calle del 1 de marzo y la importancia que él le dio a la libertad y al goce de la libertad y al uso de la libertad por parte de los ciudadanos, incluso como medida de calificación del éxito de su gestión. Uh-huh. Y estamos ahora en un contexto en el cual se necesitan, por lo que vimos de experiencia en otros países, la aplicación de algunas medidas que claramente van en contra o lesionan ese tipo de derechos. Y creo que en algunas instancias y por algunas declaraciones la calle ha quedado preso un poco de ese discurso y de esa ideología o de esa impronta liberal que quiso darle al gobierno. Por ejemplo, el otro día, exhortando a la población a no desabastecer los supermercados o a no comprar en exceso determinados artículos. Digamos, otro gobierno de otro signo podía haber tomado la medida de, por ejemplo, tarifar el valor de determinados productos que ya vemos que están agotados en plaza, restringir la cantidad de compra. Eso lo terminaron haciendo algunos supermercados, ¿no? Hay una cadena de supermercados que restringió a 6 la compra de determinados productos, pero en definitiva, desde el gobierno no se dio una señal en ese sentido. Y probablemente ahí hay un signo que de alguna manera denota la orientación ideológica de la gestión. Sí, sí, van a darse esas contradicciones o esos dolores de arranque se van a dar, porque lo que pasó acá es que al gobierno lo chocó un tren, ¿no? Se lo llevó puesto un tren, es al gobierno y al país, ¿no? Pero en particular al gobierno que estaba instalando, se lo llevó puesto un tren y entonces las cosas cambian por completo, cambian para todos nosotros, cambian para el gobierno también y van a cambiar, por lo tanto, van a tener que cambiar incluso algunos sesgos, algunas orientaciones. Hay una frase de Mike Tyson que es muy buena que dice: todos tenemos un plan hasta que nos pegan una piña en la cara. Sí, bueno, ahí está. Este es el caso. La crisis sanitaria, la pandemia del nuevo coronavirus tiene 200 consecuencias, impactos de todo tipo, pero uno, el que aparecía en el final del bloque anterior, lo de obligar a determinados gobiernos a contradecirse o por lo menos girar en alguna de sus posturas ideológicas. Estamos manejando un ejemplo de hoy nada más. Sí, Federico, ¿lo tenías ahí? Me pasa un amigo un mensaje justamente que me decía que en Alemania, el ministro de Economía alemán, que es socialdemócrata, recordemos que en Alemania, gobierna una coalición integrada mayoritariamente por el Partido Demócrata Cristiano Alemán, que es un partido de orientación conservadora, de centro-derecha, y al cual también se ha integrado en esta instancia el Partido Socialdemócrata Alemán, su tradicional rival, digamos, en estos casos. Y el ministro de Economía alemán manifestó que no se descarta nacionalizar temporalmente algunas industrias como la farmacéutica, que es muy importante en Alemania, mientras dure esta situación. Es decir, que nacionalizar la industria farmacéutica seguramente implique un control, ¿no? Sí. O una intervención más que una nacionalización, de hecho, pero hay una intervención fuerte del Estado en un área estratégica.